Saluda a la persona que tienes ahí cerca de ti en esta mañana. Yo les bendigo en esta hora. Saludo a mis hermanos que nos ven a esta hora a través de sus dispositivos. Dios les bendiga de manera abundante. Sea la presencia de Dios en medio de cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Hoy quiero seguir hablando de fundamentos. Hemos estado a lo largo de este inicio de año hablando acerca de fundamento. Hay un fundamento hermoso. Hay una piedra en la cual nosotros debemos reposar, fijar nuestra vida, y esa piedra se llama Jesús. Pedro dijo que aquella piedra que los edificadores habían rechazado se había convertido en la piedra principal, en la cabeza de ángulo. Pablo le respondió al carcelero cuando éste le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero se refería a lo que debía hacer en relación a lo que había vivido. Recordemos la escena cuando Pablo y Silas habían sido liberados a través del poder de la adoración y la alabanza. ¿Sí recuerdan, verdad? Amén. Y todas las puertas de la cárcel se abrieron y todas las cadenas se rompieron, y el carcelero iba a matarse porque sabía que iba a ser castigado duramente por haber permitido que todos los presos se fugaran. Sin embargo, Pablo le dice: no te preocupes, que nadie se ha ido, todos estamos aquí. Lo único que has visto es el poder de Dios obrar. Y entonces él, aturdido, desesperado, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde con una frase sencilla pero contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces esa expresión se ha vuelto tan común entre nosotros que no dimensionamos lo que realmente significa creer en Jesús. Si yo les preguntase cuántos creen en Jesús, todos me responderían amén. Pero ¿qué significa realmente creer en Jesús? Ese es un fundamento en nuestra vida espiritual, creer en Jesús. Pero recordemos que la Escritura también dice: ¿tú crees en Dios? Haces bien, pero recuerda que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué creemos? ¿O en quién creemos? ¿De qué forma? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice cree en Jesús? Bueno, hoy quiero descubrir junto con ustedes lo que significa esa expresión, al menos en el contexto en el que hoy quiero hablarles. Y quiero que nos basemos en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta o epístola universal de Pedro. Pero quiero leerles bajo la versión Palabra de Dios para Todos, porque me parece que tiene una idea mucho más clara acerca de lo que esto significa. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y voy a leer del versículo 3 en adelante. Lo más probable es que no alcancemos a esbozar todo el mensaje o todo el contenido de lo que quiero expresarles en este mensaje solamente, o en este día. Así que lo más probable es que este mensaje quede en continuación para los próximos, porque no sé cuánto podemos usar, si de pronto 3 o de pronto 4 mensajes. Lo importante es que vayamos ahondando en lo que la palabra de Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro: con su poder divino
Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Escucha bien. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay tantas verdades, como decíamos en el argot de los compañeros de la empresa donde trabajamos, aquí hay tanta carne que uno no sabe por dónde comenzar. Pero vamos desde el principio. Pedro nos dice algo importante. Es a través del poder de Dios. Es a través de su divino poder que Jesús, escucha bien, nos ha dado. Y esto es importante que lo miremos, porque no dice que nos va a dar. Pedro está hablándole a la iglesia, a los hermanos que han sido esparcidos. Pedro les está dando una palabra de fortaleza, pero también los está llamando a entrar en razón. Les dice, Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos. En otras palabras, ya el Señor nos ha equipado con todo lo que tú y yo necesitamos para vivir o para dedicar nuestra vida a Dios. Nadie puede decir que no tiene lo que necesita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Algunos dicen que a mí me falta, la verdad, a mí me faltan muchas cosas. Bueno, hoy la Biblia, o a través de la Escritura, estamos descubriendo que tú y yo ya tenemos, no algunas cosas, sino todo lo que necesitamos para vivir una vida que sea agradable a Dios. Es interesante porque cuando nosotros miramos o ahondamos en la palabra, vamos a descubrir que el Evangelio es mucho más que cantar unos coros. Que la vida cristiana es mucho más que venir a la iglesia. Que la vida cristiana es mucho más que decir que somos cristianos. Que no nos hace cristianos el autonombrarnos cristianos. Que no nos hace cristianos el tener una Biblia en casa. No nos hace cristianos venir a la iglesia. No nos hace cristianos
orar en la casa, postrados, arrodillados quizás por un tiempo. La cristiandad o el cristianismo tiene raíces mucho más profundas. Pedro lo deja ver cuando dice que viviendo de esta forma nosotros seremos semejantes a Dios. Semejantes a Dios. Semejantes a Cristo, ya que Cristo fue Dios encarnado. Cuando antes se decía hay que ser semejantes a Dios, parecía una expresión un poco alejada de la realidad. ¿Cómo parecernos a alguien que no podemos ver? Era quizás una de las respuestas que se podía dar. Debes parecerte a Dios, sí, pero ¿cómo me parezco a Él si no lo veo? ¿Sabes qué hizo Dios para quitar ese problema? Se encarnó. Dios mismo se encarnó en Jesús y se hizo hombre. Y se vistió como nosotros. Y se hizo uno de nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras carencias, con todas las dificultades que un ser humano puede vivir o atravesar. Y nos mostró que aún estando en un cuerpo como el nuestro, se puede vivir sin pecado. ¿Sí? Se puede vivir sin pecado. Y es lo que Pedro está diciéndonos. A través de Jesús, Él nos ha entregado a nosotros lo que necesitamos para poder vivir una vida que agrade a Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo podemos, a través de nuestra vida, agradar a Dios. ¿Sí sabías eso? Y si tenemos lo que necesitamos para agradar a Dios y no lo estamos agradando, el problema no es de Dios. ¿De quién es el problema? Cuando agrado a Dios y cuando vivo una vida que se parezca a Él, entonces puedo decir que soy un cristiano. O que estoy en proceso de construcción. ¿Estamos? Así que el tema parece interesante, ¿verdad? Vamos entonces a ir descubriendo. Dice Pedro, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora Pedro sí puede decir, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. ¿A quién? A Cristo. Pedro tuvo la experiencia personal de conocer a Jesús, de vivir con Él, de convivir con Él. Pedro tuvo la experiencia de fallarle a Él y de ser restaurado por Él. Pedro tuvo la experiencia de creerle a Él y dudar de Él. Así que Pedro en su humanidad había comprendido que lo mejor que él podía hacer es creer en Jesús. Ya vemos a esta altura a un Pedro con un carácter definido. ¿A dónde apuntamos en nuestra vida cristiana? A forjar un carácter. Amén, amén, amén. Que nuestro carácter sea forjado. Voy a volverlo a recordar solamente para efectos de la dinámica del mensaje. Y siempre que hablo de esto me agrada repetirlo porque, como dice el mismo apóstol Pedro, aunque parezca una repetición, para nosotros es bueno reconocerlo y recibirlo otra vez. Dentro de las muchas definiciones que podemos encontrar de carácter, ¿qué es el carácter? Algunos lo relacionan con su personalidad, otros lo relacionan con el ser, otros lo relacionan con la esencia de lo que es una persona, el carácter, lo que soy. Pero me gusta mucho una definición de carácter que una vez me encontré en un diccionario
y la he guardado en mi corazón por siempre. Decía que el carácter es la huella, es la marca que se le colocaba a una bestia, a un animal. Voy a expresártelo de otra forma. Es el hierro que se pone al rojo vivo en el juego y que luego es usado para marcar una vaca, un toro o un caballo. Tienen que amarrar al caballo, tienen que amarrar a la vaca, tienen que dejarlo en una posición que no pueda correr. Y estando ahí prácticamente encarcelado, le colocan esa marca. Puede chillar, puede brincar, pero ahí está la marca. Le va a doler, le va a arder, jamás le volverá a crecer pelo en esa área y siempre quedará una huella que diga, le pertenece a alguien. A eso se le llama carácter. Significa entonces que yo no puedo decir, y tú no puedes decir, que mi carácter yo no puedo cambiarlo. No, porque es que el carácter no lo es, tú no lo das, te lo da Cristo. La marca te la deja Cristo. Para que podamos ser de Él. Así que el carácter muestra de quién somos. ¿Se lleva un amén ahí? El carácter muestra de quién somos. Y si mi carácter no se parece al de Cristo, entonces quiere decir que yo no soy de Cristo. Que necesito ser forjado todavía. Seguimos andando, ¿verdad? Estamos profundizando. Pedro dice, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Tú y yo tenemos promesas, no solamente preciosas, sino valiosas. Y me gusta que hagan esa definición, porque aunque no voy a ahondar mucho en eso para llegar al punto. Hay muchas cosas que son preciosas pero no son valiosas. ¿Sí me explico? Hay cosas que son preciosas pero no son valiosas. Pero no son valiosas quizás no porque no valen, sino porque para nosotros no lo son. Pero Dios quiere que tú entiendas que sus promesas, las promesas que Él te entregó a ti, son preciosas y también son valiosas. Dios nos las ha dado. Y nos dice Pedro, confiando en esas promesas, nosotros seremos semejantes a Dios. Confiando en esas promesas, seremos semejantes a Dios y podremos escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Ya Pedro hace una expresión bastante exegética con respecto al final de los tiempos. El mundo será destruido a causa del pecado, pero tú y yo necesitamos vivir vidas santas. Y ahí es donde viene lo bueno. Versículo 5 dice, como ya tienen esas promesas, ya tenemos lo que Dios nos ha dado, lo que Cristo nos ha dado para vivir bien. Tenemos las promesas que Dios nos ha entregado para ser salvos. Ahora Pedro nos dice, como ya tenemos esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Resulta que Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado la indumentaria. Vamos a hablarlo en un término militar. Nos ha dado
las armas necesarias para combatir al pecado. Pero ¿qué hace un soldado con un arma poderosa si al final no la usa? ¿Qué haces tú con un vehículo hermoso si no lo usas? ¿Qué haces tú con una ropa costosa y elegante si no la usas? ¿Qué haces con las promesas valiosas y preciosas del Señor si no sabes usarlas? Ya Dios nos las dio, pero ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí es donde está la esencia de estos mensajes que vienen a partir de hoy. Pedro dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así, a la fe. Y ahí me voy a detener, a la fe. La fe a la cual se refiere Pedro no es esa fe que a veces confundo con recibir de Dios lo que necesito. Hay una gran dificultad para nosotros hoy al evento de traducir la Escritura a nuestra lengua. Así que voy a usar algunas de estas palabras y voy a remontarme al idioma original, al griego antiguo, cuando fueron escritas. Cuando Pedro dice añádanle a su fe, esa palabra fe es pistos. Tiene que ver con una firmeza o una esperanza firme en la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús. Así que la fe a la cual se refiere la Escritura, ahí en esa parte significa o tiene que ver con la salvación que hemos recibido de parte de Jesús. Creer en su salvación, creer en la redención que hemos recibido, creer que hemos sido libres del pecado, creer que yo puedo vivir de tal manera que a través de mi vida yo puedo agradar a Dios. A esa fe se refiere. Una fe que tiene que ver con la salvación de mi vida. Entonces podemos decir, bueno, o podemos preguntar, ¿cuántos creen que son salvos? Si la pregunta es para ahora. Voy a repetir otra vez porque no sé si ve que están dudando ahora o qué. ¿Cuántos creen que son salvos? Bueno, a esa creencia que tienes, o a esa esperanza que tienes, es a lo que Pedro le llama fe. A esa fe que tú tienes, que eres salvo, vas a añadirle algo. Y aquí donde se convierte en un fundamento. Es algo así como cuando hacemos un cimiento. El cimiento tiene varios elementos. Tiene arena, tiene piedra, tiene agua,
tiene cemento. Y esta varilla muchas veces. Varilla. Así que cada elemento por sí solo parece no tener la fuerza necesaria. Si yo riego un bulto de cemento aquí, la brisa se lo lleva, Se vuelve una vergüenza. se pierde, si le cae agua se vuelve una cosa rara allí, ¿verdad? Te puede enfermar con el polvo, en fin. El cemento por sí solo no tiene mucha función. La arena por sí sola no tiene mucha función, al menos para lo que queremos hacer. Pero cuando yo cojo todos esos elementos y voy agregando uno a uno y voy preparando esa mezcla, al final puedo hacer cosas tan sólidas como esto, donde hoy estoy parado. A esto le añadimos varias cosas para que pudiese ser algo sólido, fuerte, resistente. Pedro nos está diciendo, a esa fe que ustedes tienen, a esa confianza de que son salvos, tienen que añadirle algunas cositas. ¿Sí me explico? Y esto destruye de una forma contundente aquel pensamiento, aquella falsa doctrina que dice que yo soy salvo y ya, y puedo hacer lo que sea porque ya soy salvo. Espérate un momentito. Porque esa salvación que llamamos, tenemos que agregarle cosas. Si tú crees que eres salvo, está bien, gloria a Dios por eso. Entonces añádele a esa fe algunas cosas. Así que Pedro comienza diciendo, añádele a tu fe. La Reina Valera le da la segunda característica y dice, añádele a tu fe virtud. Voy a recordar lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice esta versión, a la fe añádanle un carácter digno de admiración, un carácter digno de admiración. La palabra desde el griego, que es arete, significa algo importante. Por eso te digo, a veces nosotros no podemos, o se pierde mucha de la esencia de la Escritura por las definiciones cortas que tenemos de esa expresión. Cuando nos vamos al griego original, esa palabra arete significa excelencia en toda nuestra manera de vivir. Si yo estoy seguro que he recibido de Dios la salvación, tengo esa fe, que soy salvo, entonces yo debo añadirle a esa creencia, a esa fe, debo añadirle excelencia en toda mi manera de vivir. Las cosas cambian. Porque ahora la pregunta es, ¿lo que tú haces, te gusta hacerlo de forma excelente? Y me refiero no solo a tu parte espiritual, sino a lo que haces, a tu actividad diaria, cotidiana. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida diaria? ¿Qué es aquello que haces a través del cual tú recibes un ingreso para poder vivir? ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Cómo haces ese trabajo? Ahora si te hago una pregunta a ti, como persona,
A eso que tú te dedicas, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces por hacerlo? ¿Lo haces porque no tienes más nada que hacer? ¿Lo haces porque te toca hacerlo? ¿O lo haces con excelencia? A veces hacemos las cosas y tratamos de darle forma o una buena apariencia a lo que se ve. Pero lo que no se ve, lo hacemos mal. O lo hacemos no tan bien. A mí me ha pasado, y una vez conversando con mi hermano Quirós, a él también le pasó. Cuando tú compras un mueble, indistintamente donde lo compres, el mueble se ve, por fuera se ve bonito, nuevo. Y ahí está el mueble, bien bonito, lo colocas en la sala de tu casa o en el comedor de tu casa para que luzca. Pero en algún momento, ese mueble, por alguna circunstancia, tiene que ser abierto. O le quitas la parte de abajo para revisar alguna pieza que se dañó. Y de pronto descubres que abajo, o lo que está oculto, no era tan bonito como lo externo. Y te lo vendieron como un mueble fino. Y resulta que por dentro eran retazos. ¿Sí te ha pasado? Ahí me pasó. Voy a buscar un mueble, fui a repararlo y me di cuenta que por dentro había piezas malas, sin pulir. Parecían piezas de segunda. Y entonces me di cuenta que el trabajo que se había hecho no era un trabajo excelente. Porque el trabajo excelente debe ser de principio a fin. Y aunque a veces nos cuesta reconocer, a veces en nuestra vida somos así. Vivimos de fachadas. Somos los que pintamos la casa en diciembre por fuera, pero por dentro sigue sucia, sin arreglar. Dios no quiere que vivamos así. Y no me refiero solamente a lo físico. Me refiero a nuestra vida espiritual. Que lo que yo muestre por fuera también esté por dentro. Porque al final Dios mira lo interno. Dios ve lo que no se ve o lo que los demás no pueden ver. ¿Sí me estoy explicando? Porque hago toda esta vuelta para llegar al punto. A esa fe que tú tienes de que eres salvo, lo primero que tienes que añadirle es excelencia en toda tu manera de vivir. Así que el primer ingrediente que hay que aplicarle a esa fe es un ingrediente que va a costar. ¿Sí me explico? Y no podemos brincárnoslo tan rapidito porque después nos queda la mezcla mala. Nos va a quedar un poco, como dicen algunos, un poco falluca.
¿Cómo estás viviendo? ¿Estás haciendo las cosas que haces por excelencia? Y eso comienza desde el trabajo que realizas. No, pero es que mira, se está trabajando. Eso no lo va a ver nadie. Quizás no lo va a ver nadie, pero lo estás viendo tú. ¿Lo bien? No, es que eso no se ve. No lo ve nadie, pero tú lo estás viendo. Tú sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo te sentirías si compras un colchón y de pronto descubres que lo que tiene el colchón es un relleno que ha sido reciclado de otros colchones más? ¿Cómo te sentirías? Apenas descubres eso, comienzas a rascarte el cuerpo. Oye, siento como una rasquiña por acá. ¿Qué será eso? Sí, porque no somos así, ¿verdad? Me está rascando aquí. Yo creo que de verdad fue ese colchón. Nosotros no podemos observar, no podemos comprar un colchón y abrirlo, ¿verdad? Para ver qué es lo que tiene, porque no podemos hacerlo, porque tú estás confiando en lo que estás comprando. Así que nosotros confiamos en que lo que estamos adquiriendo es de calidad y que todo está nuevo. Todo es original, todo es de primera. Dios quiere que todo lo que tú hagas, que todo lo que yo haga, sea de primera, con excelencia. Tanto en tu vida diaria como en tu vida espiritual. Eso es añadirle excelencia a nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? Vuelvo a preguntar. Voy a ser insistente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Crees que a Dios le agrada la vida que estás viviendo? ¿Crees que tienes un carácter digno de ser llamado por Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios para todos. Añádanle un carácter digno de admiración. Un carácter digno de admiración. Una vida que los demás puedan admirar. Pero como te digo, no solamente en lo externo, sino también en tu interior. Tú y yo constantemente tenemos que vivir luchando con nuestra vida, con nuestra naturaleza, porque queremos y necesitamos agradar a Dios en todo. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir hoy. Nuestra mente es un ring de boxeo. Nuestra mente. A tu mente y a la mía siempre vendrán pensamientos pecaminosos, siempre, todo el tiempo va a llegar ahí. Y cuando me refiero a pensamientos pecaminosos, no solamente me refiero a la parte moral, porque a veces siempre nos enfocamos a la parte moral. Me refiero a todo tipo de pensamientos.
a la ira, al enojo, a la venganza, al maltrato. A mi mente van a llegar todas esas cosas: envidia, celos, contiendas, disensiones. Siempre va a llegar, cuando te enojas, el sentir de hablar mal, de maldecir, de gritar, de humillar. Siempre llegará a nuestra mente aquello que nos invita a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y entonces tú me dirás, es que no puedo controlarlas. Y yo te voy a repetir lo mismo que leímos al principio. Dios te ha equipado y te ha entregado todo lo que necesitas para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Sabe qué nos ha faltado? Añadirle eso a nuestra fe. Allá al fondo tenemos una gravilla o una piedra china que le llaman. Y yo puedo decirle a quizás ustedes, vayan y cojan cada uno una piedrecita, y todos van a coger una piedrecita facilito. Todos cogerán una piedrecita, la que están allá al fondo. Bueno, con esa misma piedra se hizo esto. Si yo les digo a ustedes, cojan una piedrecita de aquí, no la van a poder coger a menos que la partan. ¿Por qué? Porque aquí ya está procesada, allá no. Lo que Dios te ha entregado, tienes que procesarlo, tienes que usarlo para agradar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo debo entonces procurar a esa fe que tengo en Cristo de que soy salvo, añadirle una vida excelente para Dios. Podemos seguir añadiendo otras cosas. De hecho, se las vamos a añadir, pero yo creo que hoy no. ¿Sabe por qué? Porque hay que meditar bien en esto. ¿Cómo estamos viviendo? Si recuerdas, hace algunos domingos prediqué cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda delante de Dios. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Caín al ver su enojo cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no su ofrenda? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Caín? Caín, si hicieres el bien, ¿no serás aceptado? Si hicieres las cosas bien, ¿no serás bien recibido? Pero si te negares a hacerlas, entonces ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está al acecho, esperando para saltar sobre ti y dominarte. Es tan profundo esto, mis amados hermanos. Porque si bien es cierto que muchas veces podemos decir que no podemos resistirnos a hacer las cosas mal, también es muy cierto que tú y yo
a través del Espíritu Santo podemos saber cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo las estamos haciendo mal. No es necesario que te lo divulguen o que te lo profeticen o que te lo señalen. El Espíritu Santo está dentro de ti y te dice, te estás equivocando. Y yo puedo ponerme la máscara y salir a tratar de engañar a los que están a mi alrededor. Pero hay alguien que está conmigo detrás de la máscara y me dice, te estás equivocando. Así que mi problema no es convencer a los demás, sino cambiar lo que hay dentro de mí. Y para eso tengo al Espíritu Santo que está conmigo y que me ha equipado para hacer las cosas de manera excelente. A Dios no le impresionan las buenas palabras o las bonitas palabras. Yo puedo ser un excelente orador, puedo ser un excelente cantante, yo puedo ser una persona que tenga algunos atributos y los pueda mostrar. A la final Dios va a mirar algo que está mucho más allá, nuestro corazón. Hay una alabanza que nosotros cantamos a veces y hemos hablado muchas veces y hemos predicado muchas veces. La alabanza dice algo así como, y Saúl mató a miles o a sus miles y David a sus 10,000. Lo cantamos y pensamos que ha sido un producto de comparar quién fue mejor que otro, si David o Saúl. Saúl mató a miles y David a 10,000. Bueno, ¿y dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? David era mejor guerrero que Saúl. Ambos eran guerreros. ¿Tenía David mejor apariencia que Saúl? Quizás no. Saúl tenía mejor apariencia que David. ¿Quién tiene más forma de guerrero? ¿Saúl o David? Saúl tenía más forma de guerrero. Tenía más cuerpo de guerrero. Tenía más talla de guerrero. Tenía más cara de rey. ¿Pero por qué mató a 1,000 y David a 10,000? ¿Sabes por qué? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. A la gente le va a preocupar lo que parezcas. A Dios le va a agradar quién eres. Yo puedo parecer muchas cosas. Al final lo que importa es quién soy. Y quién soy debe ser delante de Él, no delante de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a añadirle a nuestra fe virtud. Añadirle a nuestra fe
excelencia en toda nuestra manera de vivir. Añadirle a nuestra fe un carácter digno de ser admirado. Amén. ¿Cuántos van a comenzar a añadirle a su fe eso? Qué bien. Voy a poner otra vez porque a veces yo siento que estoy sufriendo como de los oídos. ¿Cuántos vamos a añadirle a nuestra fe virtud? Levanta tu mano. Con mucha confianza, pero también con mucha honestidad, dile: Señor, ayúdame a añadirle virtud a mi fe. Pero me escucho. Señor, ayúdame a añadirle a mi fe virtud. Quiero añadir excelencia en toda mi manera de vivir. Te lo pido, Señor. Colócate sobre tus pies.